Continuamos nuestro diálogo con Dylan Pereira, analista internacional. Decíamos que en el caso de la Argentina es más de una décima parte del territorio venezolano y sin embargo allí hay una política exterior permanente y una actividad consular exigiendo el retorno de las Malvinas. Incluso inventaron los ingleses una especie de consulta, pero fue una población extranjera que vino a las Islas Malvinas, que ni siquiera las llaman Malvinas sino Falkland. En ese sentido, Argentina ha sido constante en el Consejo de Seguridad, en todos los foros internacionales. Es decir, han malvinizado la política de Argentina. Yo creo que nosotros tenemos que esquivar la política que tenemos. Absolutamente, embajador. Es un gran parangón el tema de las Malvinas porque nos permite evaluar cómo tienen que ser convertidos los temas territoriales y de integridad territorial en temas de Estado que trascienden los pasos y los cambios de administraciones de gobierno. En el caso del Esequibo, Venezuela recibe una muy buena noticia recientemente, que es precisamente gracias a la mediación de Naciones Unidas, de CARICOM y de la CELAC, de la convocatoria que hace el primer ministro Rafa González en calidad de presidente pro tempore de la CELAC, además primer ministro de San Vicente de las Granadinas, de acoger precisamente en su país el próximo 14 de diciembre a las 10 de la mañana una posible reunión bilateral entre el presidente Nicolás Maduro y el presidente Irfan Ali de Guyana, que es precisamente el espíritu del Acuerdo de Ginebra, la negociación bilateral, y de una forma u otra, embajador, es un gran triunfo para Caracas, porque precisamente cuando hacemos el referéndum consultivo a la población es precisamente para ratificar, por un lado, nuestro repudio y rechazo al laudo arbitral de París de 1899, que es nulo e írrito por todos los vicios de nulidad que hemos explicado en varias oportunidades, pero por otro lado un gran respaldo de la población, casi unánime, al Acuerdo de Ginebra de 1966 como el único instrumento jurídico vinculante para dirimir la controversia. Y lo que se ha afirmado siempre, que lo que se le dio Holanda al Reino Unido fue una pequeña porción. En torno a 30.000 kilómetros cuadrados. Sí. En cambio, ahora Guyana quiere tener 160.000 kilómetros, que eran siempre en todos los mapas, desde la Capitanía de Venezuela, estaban comprendidos en Venezuela. Incluso Inglaterra reconoce, cuando éramos la Gran Colombia, esos límites establecidos. Que son mapas, embajador, que están en los archivos de los países, que además, en el caso de Naciones Unidas, es muy importante resaltar que cuando en mayo de 1966 nosotros aprobamos la creación o apoyamos la creación de la naciente República Cooperativa de Guyana, que no existía cuando habíamos firmado el Acuerdo de Ginebra con el Reino Unido, pero sí con el compromiso que Georgetown asumiría todas las responsabilidades del acuerdo que es vinculante, que es el Acuerdo de Ginebra del 66, pues hicimos la reserva expresa en Naciones Unidas y también en la Organización de Estados Americanos que teníamos la controversia territorial y que no reconocíamos la zona en reclamación como parte del territorio de Guyana, que es lo que están intentando validar instrumentalizando la Corte Internacional de Justicia. Ahora, en el caso de la Corte Internacional de Justicia, que había una pregunta precisamente en el referéndum, hay dos posiciones generalmente, no solamente en Venezuela, sino en el mundo. Algunos no reconocen la jurisdicción ni la competencia para estos casos de la Corte Internacional de Justicia, pero tienen que presentar sus pruebas y documentos, que es la oportunidad de Venezuela de hacerlo, todos los títulos ordinarios que tenemos. Absolutamente, embajador. Primero que nada, ratificar y con un cierto grado de confianza a la población que tenemos toda la titularidad histórica sobre el territorio, todos los documentos probatorios que nos dan la soberanía irrefutable sobre este territorio, que de una forma u otra, embajador, es importante informar a la Corte sobre esto. Si bien hay en torno a 117, 119 países que no reconocen la jurisdicción automática de la Corte Internacional de Justicia, que allí eso es una salvedad muy importante en términos del derecho internacional, porque hay estados, como el caso de Nicaragua, que han ratificado el Pacto de Bogotá de 1948, que tienen cláusulas compromisorias vinculantes a la jurisdicción y competencia de la Corte Internacional de Justicia en cualquier diferendo territorial, pero hay casos como Venezuela, que nunca ha sido una tradición de Estado, una doctrina de Estado, no reconocer la jurisdicción automática de la Corte Internacional de Justicia. Incluso Colombia se retiró con el caso de San Andrés. El apoyo de San Andrés y ya no reconoce la jurisdicción absoluta de la Corte ni la competencia para el caso de delimitación marítima. Absolutamente, con el tema de las islas de San Andrés. Y en el caso, tenemos los casos, por ejemplo, de Guatemala y Belice, que consultan a su población expresamente antes, por referéndum consultivo, si estaban de acuerdo en dirimir la controversia que tiene el territorial de Guatemala sobre Belice, en torno a 11.000 kilómetros cuadrados, en la Corte Internacional de Justicia. Ambas partes dieron su consentimiento y están en La Haya. Yo creo que el espíritu del diálogo que vamos a tener el 14 de diciembre debe ser precisamente, un primer momento, ratificar la vigencia del Acuerdo de Ginebra, pero por otro lado, tener el consentimiento mutuo, tanto de Caracas y Georgetown, sobre el método de solución pacífica que vamos a escoger para dirimir la controversia. Además, el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas que firmó Londres y firmó Caracas y también Georgetown, que es obligatoria para todos, son la solución pacífica de las controversias. Y precisamente con la negociación, escogiendo uno de los métodos señalados, es como podemos definir el territorio. Y además, embajador, no solamente en el caso venezolano y con la disputa con el Esequibo, no solo tenemos la protección del artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas, sino que expresamente en el artículo 4.2 del Acuerdo de Ginebra están citados todos los mecanismos de solución pacífica. Y ahí es donde precisamente hay que aclarar muy bien que el secretario general de Naciones Unidas
no tenía competencia para llevar el caso y opinar como si fuera Venezuela y someternos a una jurisdicción que no aceptamos. Las responsabilidades y funciones del secretario general están absolutamente explícitas. Tienen la capacidad de promover una solución pacífica entre ambas partes, pero no puede dar de forma unilateral la elección del medio que se vaya a escoger, como es el caso de Antonio Guterres, cuando en 2018 apoya o respalda la decisión de Georgetown de demandarnos unilateralmente a Caracas. Los temas de la Corte Internacional de Justicia tienen que tener el mutuo consentimiento de todas las partes involucradas para que la Corte tenga capacidad, no solamente jurisdicción, sino competencia para dirimir la controversia, que es el caso que falla en Venezuela y quien estructura y respalda toda la argumentación jurídica, política y diplomática que estamos emprendiendo en este momento. Sí, que en el derecho interno de los estados basta con que el Estado lo promulga y están los obligados los ciudadanos, pero en cambio en el derecho internacional es obligatorio el consentimiento expreso y más en la Corte Internacional de Justicia. Así que y que diferenciado embajador de la Corte Penal Internacional, donde sí hay una jurisdicción expresa y donde es vinculante cualquier decisión que tome la Corte Penal Internacional. Pero que el Estado debió firmar y ratificar el Estatuto de Roma, que es el caso que no lo ha hecho Estados Unidos y una serie de países. Siempre nos quitan el tiempo necesario para tantos temas, pero vamos a hablar ahora sobre educación con el rector Basilio Sánchez de la Universidad Bicentenaria de Aragua, después de compromisos comerciales. Ya regresamos.